este equipo. Pues buenas noches, bienvenidos. Hoy Buenas tengo noches. el gusto de presentar a mi gran amigo, hermano, compañero de este camino de enseñanza y aprendizaje, Manuel Arturo. Por favor, puedes abrir tu micro, presentarte. Ok. Buenas noches, soy Manuel Arturo, amigo y hermano de Alma. Cuéntanos. A mí me gusta hablar no de lo que nos han impuesto. Por ejemplo, yo, la psicóloga, la curandera. Antes que todo eso, creo que todos venimos a vivir una experiencia humana, donde nos equivocamos, aprendemos, nos levantamos y no es que vamos más adelante, tampoco vamos más atrás, vamos en el justo momento en donde tenemos que estar acompañados de quienes tenemos que estar acompañados. Y para eso yo te quiero preguntar, am, antes de hablar del don que yo sé que tú tienes y el cual te reconozco, me Gracias. gustaría hablar del ser humano que tú eres. ¿Cómo te describes hoy más que una etiqueta? ¿Cómo te describes, Manuel? Como persona, Ujú. psicólogo educativo, Ok. hijo, esposo, ahora papá, ¿Cuántos años amigo. tienes de graduado como papá? Es que meses, los suficientes. Sí. Sí. Eh, pues así me describo como persona. ¿Y cómo te sientes cómo te sientes al compartir tu historia? Me siento bien. Mm, Ujú. Creo que cuando empezaba a platicar de mí no me gustaba porque la mayoría de las personas no me creía, no me Ujú. entendía. Y después no me importaba si me creían o si me rechazaban, contestaba si alguien me preguntaba, ¿por qué soy así? ¿Desde cuándo soy así? Simplemente respondía, si me creía para mí, pues me daba igual. O sea, yo respondía a una pregunta Ujú. sin esperar a que me creyeran. Ya, Después me di cuenta que sí me creían y la mayoría de las personas que me preguntaba era porque verdaderamente quería saber. claro. No era nada más como para chismosear, ¿no? Porque realmente era algo auténtico. De la mayoría de las personas, sí. Me imagino. ¿Alguna vez pensaste que había algo malo en ti? Sí, tenía consciente que medio me acuerde 6 años. Ok. Tenía 6 años, estaba en primero de primaria, empezaba a escribir palabras, a leer palabras. Hice una carta, es que no se me olvida, porque la única pluma que encontré que servía era de tinta roja. Y había escuchado de un tío, y no me acuerdo de quién más, que no se escribía con tinta roja porque era falta de educación. Ujú. Entonces, no sé qué hora era de la madrugada, y la única pluma que encontré que pintaba era de tinta roja, y según yo escribí una carta, y al final puse, no es falta de educación, es la única que encontré. Ay, la inocencia, En ¿no? esa carta escribí, en esa carta escribí cómo me sentía y lo que estaba soñando recurrentemente. ¿Y nos podrías compartir?
En esa carta de lo que me acuerdo que según yo escribí, que no creo que la haya escrito o redactado así como pensaba, porque empezaba a escribir palabras, a leer y escribir palabras, Ujú. decía que me sentía mal, que me sentía raro, que me sentía diferente a todos, porque veía personas que ya habían fallecido, porque oía voces que solamente yo oía, veía personas que solamente yo veía, y porque veía lo que pasaba y que no me creían y que por eso no decían nada porque me regañaban, porque me decían muchas cosas negativas o desagradables. Y me castigaban además porque decían que era mentiroso, que no inventara historias. Entonces, que me acuerde, eso es lo que decía en la carta y que iban por mí, porque de hecho sí iban por mí, pero alguien evitó que me llevaran y no me llevaron. Entonces, cuando despierto en la mañana, seguía en mi cuerpo, seguía en mi recámara y fui por la carta y seguía en el mismo lugar donde dejé la carta y la rompí. No me acuerdo si 2 noches antes, en un denominado sueño, una luz, un ser de luz, una luz, como cuando ves al sol, solamente ves luz, no ves exactamente cómo es el sol. Algo o alguien así me habló en un sueño y me dijo que a la siguiente noche, la siguiente vez que me durmiera, iban a ir por mí, que me preparara. Por eso hice la carta. Mandé, Tenías 6 años. que me acuerde, sí. Ujú. Ya. Y tenía, no sé, tenía, no sé si 2, 3 meses que había entrado a la primaria. Ujú. Sí, más o menos. Y despierto, no sé qué día era, pero no fui a la escuela. Tal vez fue sábado o domingo, no sé. Y pues te digo que seguí en mi cuerpo, seguí en mi recámara. Rompí la carta, la tiré y estaba decepcionado, estaba feliz y estaba enojado porque me habían engañado, porque ya no iba a ver a mi familia, porque seguía en el mismo lugar. Y después me dijo una voz que era mi momento y mi lugar, que estuviera tranquilo y lo disfrutara. Así desperté y desde ahí empecé a ya no decir nada a casi a nadie o a nadie. Yo creo que hasta los 8 años que empecé a perder el miedo a ver muertos, a hablar con ellos, a oírlos. De todo eso que tú veías de los 6 a los 8 años, como que no compartiste, no te abriste, vaya. No, no, porque si le decía a alguien, pues me decía que estaba loco, que no era cierto, que no viera películas, Ujú. porque desde que me acuerdo me gustan las películas de monstruos, de muertos, Que y nunca me han dado miedo. ahí, por ejemplo, ahora que eres papá y que hay muchos papás que tenemos hijos así, que tienen un don específico, ¿qué podrías recomendar ahora que ya estás del otro lado como papá? ¿Qué te hubiera gustado a ti que tu mamá o algún adulto que estuviera a cargo te dijera y que ahora que lo estás viviendo como papá, imagínate que tu hijo o tu hija tuviera ese don que, ¿a qué te lleva?
¿Qué experiencia ahora te das cuenta? Lo que le dije a mi mamá cuando yo tenía 14 años es que me hubiera gustado, o sea, cuando yo tenía 14, ella creo que me empezó a entender y empezó a creer lo que yo hacía o lo que me sucedía. Ya. Y le dije que me hubiera gustado que me hubiera creído, que hubiera confiado en mí y que me hubiera ayudado como ella hubiera podido, escuchándome, abrazándome, de alguna forma así, que no sucedió. Y a las personas que he atendido que tienen hijos o hijo o hija y pueden percibir, les digo que les crean cuando les dicen que la bruja está abajo de la cama, que sale el monstruo del closet, que algo está en la ventana, que el muñeco se mueve, porque lo más probable es que sea cierto. O cuando ven Entonces, a algún familiar trascendido, ¿no? También. sí, generalmente es el abuelito, abuelita, una tía. Entonces les digo que les crean y que les pregunten, sobre todo que vean la mirada, que vean los ojos, porque se puede ver si hay miedo, si hay tranquilidad. Ujú. Entonces, la mayoría, sobre todo las mamás, me dicen que sí lo van a hacer o que lo empiezan a hacer, el creer en su hijo o en su hija. Y Sí. ahora como papá, igual, decirles que no siempre cuando lloran es porque tienen hambre, porque tienen hay que cambiarles el pañal. Sobre todo mi hija, cuando llora, me hace señas. Yo siento, denomino que son visitas, así los llamo, son energías o son seres que no son bien recibidos en la casa y van a molestar, van a hacer algo que no es agradable. Ujú. Entonces, cuando Ámbar hace gestos, llora, está inquieta, sobre todo me hace señas, lo primero que hago es abrazarla, cargarla y pido por mí y pido con ella o pido a través de ella. Y pido que se retiren o los transmuto a todos. Sí, mientras tú seas el adulto, pues estás a cargo, ¿no? Y le pido a Ámbar que no tenga miedo, que no se preocupe, que ella no haga nada. Nada más que me avise, que me haga señas. Es bonito tener esa comunicación y esa intuición, como no cerrarla no cerrar ese canal. Bueno, así lo veo, ¿no? ¿Mm? Como papás ya tenemos una conexión con nuestros hijos y confiar en lo que ellos ven o sienten y que además, que aunque los veamos pequeños, ellos ya se comunican de una u otra forma. Sí. Sí. Am, cambiando de tema, ¿tú recuerdas cuál fue algún hecho de esto que tú compartes que viste o que de pronto tuviste alguna visión que haya impactado o que te haya impactado a tu corta edad? A los 14 años tuve mi primer maestro físico en persona y él Ujú. me explicó muchas cosas. Él me explicó todo lo que necesitaba saber a los 14 años. ¿Por qué soy así? ¿Qué puedo hacer? Y lo que me sorprendió es que se me repetía leer la historia del ahijado de la muerte. Y ya estaba en la secundaria y la maestra de español nos dejó leer El ahijado de la muerte. Y una de mis tías me lo regaló como un mes antes de que la maestra de español, o sea, mi tía me regaló el libro
como un mes antes de que la maestra de español nos indicara como tarea leer El ahijado de la muerte. Y sucedió que vi la película de Macario y 1 o 2 meses después, cuando acepté empezar a ser sanador o que se diera sanación a través de mí, como me enseñaron, como me indicaron, es la hermana Blanca. Ujú. Y se presenta la hermana Blanca y yo estaba despierto con mi maestro y yo no me daba cuenta siempre cuando estaba canalizando. Cuando estaba en trance o canalizando no siempre me daba cuenta porque empezaba a hacerlo. Entonces le pregunto a Francisco, a mi maestro, que si estaba dormido y me dice, no, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y me dice, sí. Es ella la que creo que es, que me dice, quien me dice que es, y me dice sí. Y no podía creer que la hermana Blanca estaba frente a mí, ofreciéndome sanar a través de mí. Y me dijo, Francisco, es tu decisión. Piénsalo bien porque no hay vuelta atrás y no es un juego. Claro, Esto es muy serio, ella es muy seria, es la más seria de todas. Y es un compromiso grande para toda la vida. Yo no pensé bien, no fui consciente realmente y dije sí. Entonces, a mis 14 años, la hermana Blanca, que todos conocen como la muerte, empieza a sanar a través de mí. Y lo que puedo decir, porque me dijo que no dijera muchas cosas, que después ya fui diciendo poco a poco, es que ella no siempre se presentaba, no siempre la veía. Las indicaciones que me dio fueron un ramo de flores. Si a la izquierda o de la paciente había flores, como en la película de Macario, no podía ayudar. Si lo hacía, era desobedecer y tenía consecuencias. ujú, Y si no había flores o si ella se aparecía, podía ayudar. Pero si veía flores al lado izquierdo, no debería de hacer nada, aunque quisiera o pudiera o me lo pidieran. Entonces ocurrió que en cardiología del hospital del siglo XXI, del centro médico en cardiología, había una señora que ya tenía creo que 2 cirugías. Estaba programada por una cirugía más, estaba en terapia intensiva, tenía 2 hijos, una como de 5 y el otro no sé si de 2 o 3, no sé. La mamá de la paciente y el esposo me pidieron, sobre todo la mamá me rogó de rodillas que la ayudara. Y tenía las flores al lado izquierdo. Entonces, unas horas después de que yo estuve ahí, ella iba a fallecer, tal vez 1 o 2. Y la hermana Blanca me hizo así. Y como la señora me suplicó de rodillas y lloró, y pues vi a su hija de 5 años también llorar y me pidió salvar a su mamá, pues la desobedecí. Entonces la señora vivió como 8 días más y de todas formas falleció porque necesitaba un trasplante de corazón y falleció. La volvieron a operar y falleció. Y se enojó mucho y la dejé de ver meses, no sé cuántos meses, no me acuerdo. Y desde ahí no se presentó, no sé si en 3, 4 meses, y ya no me dejaba ayudar o sanar.
Entonces, pasan unos 4 años y poco a poco, pues ya que le pedí perdón, poco a poco con el tiempo, eh, ella se siguió presentando eventualmente para sanar a algunas personas. Y una de mis tías, hermana de mi mamá, la diagnostican con cáncer y al regresar de una quimioterapia se pone mal. No sé si le dio un paro respiratorio, no sé qué, pero dejó de respirar. Y mi mamá llorando y otras dos de mis tías igual, ayúdala, a sálvala y ayúdala. Y Mm. tenía las flores al lado izquierdo y yo pedí que no y se borraron, se desaparecieron y se presenta la hermana Blanca y me dice, ya viste la señal, ya sabes qué hacer. Y le dije, pero me lo están pidiendo, pero es mi familia y si no lo hago, no me van a perdonar. Y me repitió, ya sabes qué hacer. Entonces fue la segunda vez que la desobedecí y me dijo que nunca más iba a ayudarme o ella iba a sanar a través de mí porque era un desobediente. Y esa fue la última vez que ella sanó a través de mí. Y digamos que me quitó el poder que ella me daba para sanar, me lo quitó, se lo llevó. Y Mm. mi tía siguió viva unos años más. Digamos Ah, que se pues, rompió el pacto, ¿no? Se te liberó a ti. sí, pero de una forma mala porque desobedecí y ella se fue enojada. ¿Qué consecuencias Desde crees entonces, para ti? ¿mandé? Ajá, ¿qué consecuencias crees que hubo para ti en ese sentido? Te digo, perdí o sí, perdí, me quitó el poder o el don que me había dado para sanar. Y desde entonces, cuando yo sanaba, yo con mi energía me cansaba, me daba sed y me deshidrataba o bajaba de peso y me cansaba. Cuando sanaba yo con mi energía. Después aprendí a no sanar con mi energía, a que se dé la sanación a través de mí, no que yo la dé. Entonces, cuando se da la sanación a través de mí, como cuando empecé, pues no me canso o me canso poco y mi energía sigue conmigo. Mm. Qué, qué importante hasta aquí, como yo lo veo, es em, obedecer a esta luz que tú tienes y a este maestro interno, decir, ¿no? Y, y darte cuenta que el don que tú tienes, nadie más lo tiene. No depende de otras personas, sino o sea, creo, viene de ti. No es, para mí hay personas que tienen el don de la palabra, otras el don de comunicar y lo hacen muy bien. Otras personas son muy buenas, am, digamos que solamente con escuchar te ayudan. Y, y saber esto, creo que es un parteaguas. ¿No lo crees así? Puede ser. Que el darse cuenta que cada uno. Además, Ujú. por cómo era mi familia, cómo es la sociedad, los amigos, yo no me consideraba un sanador, yo no decía que soy sanador.
Solamente me decían, ¿me ayudas? Sí. ¿Me puedes sanar? Sí, si quieres. Pero yo no sentía no me sentía, no me reconocía como un sanador. Entonces yo lo hacía cuando alguien me lo pedía, cuando me decían, es que la señora de no sé dónde, es que la amiga de la vecina, es que tu prima o el novio de quién sabe quién, más sí, pero no me dedicaba a las sanaciones, yo me dedicaba a la escuela, o sea, a lo mío como persona, Ujú. ¿Y te dio miedo al inicio, Manuel? ¿no? No. Mencionaste a tu maestro de los 14 años. ¿Él fue el que te creyó, que te guió al principio? Sí, estuvo conmigo 4 años y medio. Bien, Y no tuve miedo porque sentía el apoyo de Francisco. ya. Por eso es que no tuve miedo. ¿Y en algún momento intentaste apagar o ignorar, Sí, digamos que este muchas veces yo quería ser normal, ir a fiestas, ir a los museos, estar tranquilo en un panteón, porque si entraba en un panteón oía muchas voces, veía a muchos espíritus, muchos muertos en las funerarias, en los museos, en la calle, iba a casa hospital? de alguien, donde sea. Sí. Entonces yo ya no quería oír voces, yo quería estar tranquilo. Entonces, cuando me dijo Francisco que se iba a su pueblo y que no sabía cuándo iba a regresar a la Ciudad de México, le dije, ciérrame, si no vas a estar para ayudarme, para guiarme, hay muchas cosas que no sé controlar, ciérrame. Y no quería. Hasta que me dijo, es tu decisión, aquí no se hace mi voluntad, es tu decisión y hay consecuencias. Entonces me cerró y se fue. Y yo me sentí, digamos que normal, porque pude ir al panteón, al funeral, al museo, en la calle, ya no veía muertos, ya no oía voces, ya no. Era muy, muy, muy raro. Así estuve como un año, hasta que necesité dos personas que quería, estaban mal, y pedí volver a sanarlas y me dijeron no. ¿Y por qué no? Porque tú renunciaste. Entonces dije, pues renuncio y pido volver a hacer lo que hacía y estar como antes y me dijeron no. No, te dijimos que no es un juego. Y si quieres, vas a empezar desde el inicio otra vez. Y empecé desde cero. Podía hacer muchas cosas. Ejemplo, si un 100% de todas las habilidades son 20, yo creo que ya hacía 15 o ya tenía 15. Y empecé desde la uno. Y tuve que hacer muchas cosas como una forma de penitencia, como castigo. Y desde que simplemente con tocar, digamos que sanaba, pues ya no era suficiente. Entonces empecé desde cero, desde el inicio. Y me costó, yo creo, unos 3 años volver a tener cierto nivel de energía. Empezar como a pie Ajá. nuevamente. Y todos los poderes o los dones, las habilidades, te digo que ya tenía, ya no estaban. Y todo lo que se me hacía fácil, se me hizo complicado, porque estaba acostumbrado a hacerlo
digamos, rápido. Ujú. Y cuando entro a estudiar Reiki, la maestra nos repetía que la sesión tradicional de Reiki japonés es de 30 a 40 minutos. Y yo, no, qué cansado estar con las manos así arriba, qué cansado 40 minutos, si esto lo puedo hacer en 3 minutos. Entonces yo lo hacía en 3 minutos, 5 minutos, y pues me regañaba. Y yo, pero si ya lo hice, ya, está hecho. ¿Para qué me quedo 30 minutos más así? Entonces, ese fue todo un proceso también, Aprendizaje. sí. Y ahorita que comentaste que estudiaste Reiki, ¿qué más estudiaste, Manuel? ¿Qué otras herramientas adquiriste en el camino? Eh, con varias personas he aprendido más viendo los errores de los demás para no hacerlos yo. Y pues he aprendido a limpiar con el saumerio. Se puede limpiar con distintos elementos, con plumas, sonaja, con la que no me gusta, que es la punta de maguey. Ese es para otro tema. No me gusta, pero se puede. Punta de maguey, sonaja, pluma, huevo, limón, piedra, ramita, ramo, humo. Con todo eso he aprendido a limpiar. Cuarzo también. Mm, He aprendido a limpiar lugares, espacios, personas, mascotas que no considero mascotas porque son parte de la familia, presencial y a distancia. Estuve en la maestría de Reiki. Hago calibraciones cuánticas. Bueno, yo no las hago, el creador de todo lo que es las hace a través de mí. ¿Qué Em, herramienta utilizas ahí? Utilizo un libro de gráficos y el péndulo. Oh, ya. No, no hago lo que yo quiero, sino lo que el péndulo me va indicando. Y pido permiso y todas esas cosas. ¿En qué momento al final decidiste compartir esto que tú haces con otras personas? ¿En qué momento te decidiste abrir? Te lo pregunto porque yo he escuchado en otras personas y también por vivencia que hay un momento en el que tú sabes que tienes un don, que eres único, que lo que tú sabes nadie más lo tiene. Y puedes leer X manuales, X libros y Ujú. aún así tú apropiarte de eso y hacer tu propia medicina y Sí, compartirlo. Pero hay un inter en el que dices, escuchas justamente esto del tú quién eres, tú por qué estás cobrando tanto, etc., etc., etc. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, sí, quiero poner este don al servicio de los demás? espérame tantito. Ahorita te digo. Sí. Ya, perdón. Que me acuerde, tenía, en el año en el que renuncié, tenía 20 años, no, 19. Tenía 19 y mi mamá me decía, ella me limpiaba con veladora cuando me sentía mal, o yo se lo pedía, y me dijo una vez mi mamá, puedes hacerlo tú. Y yo, no, mamá, si tú lo haces, yo no sé. Y me dijo, hazlo como lo hago yo. No, mamá, si la que lo hace eres tú, pues síguele tú. Y te digo, un año más,
pedí volver a sanar y me sentía mal. Fui a que me limpiaran y la señora que me limpió me dijo, tú no debes estar aquí, tú debes estar en mi lugar, limpiando. Ok, hasta ahí. Y desde entonces, repito, yo no me sentía un sanador, no me reconocía como un sanador. Y en el 2015 entré a la maestría de Reiki y la maestra nos repetía que somos sanadores, pero yo no me sentía sanador, o sea, yo me sentía un terapeuta de Reiki, hasta ahí. Ujú, Hasta el 2018 conozco a alguien que me lleva a Chiapas a un viaje de introspección, como a un viaje como de reconocimiento. Y ese viaje duró, y creo que 7 días. Y en esos 7 días en Chiapas fue el reconocerme, el el volver a conocerme y reconocerme y aceptarme. ujú, Y eso fue en el 2018 y ya tenía como 2 meses en que se me repetía la palabra chamán. Sanador, tal vez también. Y yo estaba como en ese diálogo interno de si soy, no lo soy. No, yo soy psicólogo educativo porque fui a la universidad, trabajo de psicólogo educativo y soy psicólogo educativo. Entonces, eh, voy a Chiapas, te digo, en un viaje creo que de 7 días. Cuando yo pensaba ir 3, fue de 7. Y me quedo en la aldea de un abuelo maya y al segundo día soy muy puntual para el desayuno, la comida y la cena. Entonces, fui a la cocina a ver qué había porque me despertó la hambre y salía el abuelo de la cocina y yo entraba y me dice, buen día, joven chamán. Y le digo, y yo volteo y no veo a nadie y le digo, ¿es a mí? Pues no veo a nadie más. Y dije, "Ah, caray, si el abuelo chamán maya me está diciendo joven chamán, entonces sí soy. Y digamos que me dio nervios, no me dio, no sé si miedo, pero incertidumbre de qué hacer, cómo ser un chamán, si no sabía ser un chamán, si no me reconocía así. Entonces, desde ahí fue un trabajo con los elementos, con la tierra, con el fuego, con la agua, con todo. Entonces, ahí digamos que me descubrí, me acepté como sanador, como chamán, porque fui a sanar también y también fui a que me sanaran. Fue un intercambio. fue como tu viaje iniciático, ¿no? Ajá. Y no me ayudaron a sanar personas. En la aldea yo creo que eran como 14 perros y me decían el señor de los perros, porque todos iban atrás de mí, a los lados, junto a mí. A donde iba, ahí iban no iban los 14, pero iban como 10. Entonces, los que me sanaron fueron los perros, o los que me ayudaron a sanar, Ujú. ellos. Y entonces así, y meterme al río.
y sin el miedo de ahogarme. Eh, fue un viaje muy complicado y luego me meten a una zona de la selva lacandona y el amigo que me lleva se pierde y no encontrábamos el cómo regresar y ya empezaba a oscurecer, sin comida, con poquita agua, con la lamparita del celular, nada más. Entonces, cuando estábamos perdidos, los monos aulladores, estábamos en una zona de palenque. Bueno, en la selva lacandona no nos perdimos, nos perdimos en una zona de selva de palenque, Mm. en donde no está permitido entrar, porque los monos aulladores son libres y los monos aulladores rugen muy fuerte. Y llaman a Entonces, los animales, supongo. Juan se metió en donde no debía meterse y sin permiso, y el mono aullador alfa se super enojó y que empieza a llamar a los demás y como, no sé, 10 o más monos empezaron a llegar y a aventar ramas y pedazos de comida. Entonces, yo sentía que alguien, como un dinosaurio, como un monstruo, me perseguía. Y entre más rápido caminaba, sentía que se me acercaba más. Y decidí correr y el miedo me aumentó. La energía o el ser que yo sentía que me seguía al correr, sentí que corría atrás de mí y cada vez estaba más cerca. Entonces, en un diálogo interno con mis protectores, empecé a, no tengo por qué correr, yo no estoy haciendo nada malo, si el que se metió sin permiso es Juan, y yo pedí permiso, por eso estoy de este lado, no tengo por qué correr. Yo vengo en paz, yo vengo a aprender. Entonces dejo de correr y Este, esa energía de la selva que sentía como un monstruo atrás de mí y el corazón me hacía así, sentía que se me iba a salir, de repente desapareció y el miedo se me empezó a ir, empecé a respirar profundo, ya me calmé y me acuerdo que puse las rodillas en el piso, las manos en la tierra y dije, yo vengo aquí a aprender, yo vengo en paz. Yo vengo a estar con ustedes porque me lo permiten, porque me permiten estar aquí. Gracias porque me permiten entrar con bien, permanecer con bien y les pido a los elementales de la selva salir con bien. Esa angustia, ese miedo, todo lo que sentía que me envolvía, se desapareció y así como que se despejó el cielo y la luz del sol y me guían y oigo los rugidos y voy hacia donde estaba Juan, que eran como unos 200 metros de donde yo estaba, y le pido perdón al mono aullador alfa, porque se metió Juan, porque yo me metí para sacar a Juan, que no se quería salir, y fueron como unos 20 30 minutos de perdón, sí, ya lo sé, perdón, sí, no, ya no regresamos, al menos yo ya no regreso aquí, perdón otra vez. Se fue calmando el mono alfa y los demás también, y fue ensordecedor el aullido o el rugido de 15 o 20 monos aulladores. Lastimaba la cabeza, dolía, nos zumbaban los oídos, hasta que por fin ya sale Juan y todos se calman y ya nos vamos a otro lado. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que me podía comunicar con los elementales, con la naturaleza, que me escuchó la selva, que yo la escuché, que la sentí, que me generó miedo y después me generó paz. Y de ahí ya no me quise salir de la selva y nos salimos, yo creo, como a las 12:20 de la noche
porque la hambre ya nos obligó a salir. Y nos acostamos en el piso, vimos las estrellas, las constelaciones, la Vía Láctea, vi el cielo, vi el espacio como nunca lo había visto. Y ahí entendí, comprendí, recibí muchos mensajes todo ese día, no solamente de la selva. Entonces dije, si todo esto es cierto y si estoy aquí, es porque me lo han permitido, es porque me corresponde. Entonces soy un chamán, empiezo a ser chamán, empiezo a ser sanador, empiezo a ser mago, empiezo a hacer todo lo que debo ser y hacer. Y regreso de Chiapas en agosto del 2018, empezando a hacer y a sentirme y a decir que soy sanador. Porque no lo decía, porque me daba pena, porque me decían, no es cierto, yo no creo en eso. Ay, eres un charlatán, ay, eres un brujo, ay, eres esto, ay, eres lo otro. Entonces, para no confrontar personas o no recibir comentarios desagradables, pues yo decía que era psicólogo educativo. Y dejo de trabajar como psicólogo educativo y empiezo a trabajar como terapeuta holístico. Y me han dicho doctor, sanador, maestro, brujo, mago, chamán, de muchas formas, de todo. Y entonces aprendí que me digan como me digan, soy el mismo. Sí, lo que veo y que escucho es que cuando uno se autorreconoce primero como lo que es, ya no necesitas esa validación de afuera, porque tú ya sabes quién eres. Nombren como te nombren, llamen como te llamen. Y ahí está, ahí radica ese pequeño cambio, ¿no? En este plano terrenal, pues sí, eres la psicóloga, el hombre, la mujer, pero en los otros planos, pues eres ese sanador, ese chamán, no importa el nombre, porque la esencia ahí está. Solamente necesitábamos reconocerla hacia adentro, así, este soy yo, ¿no? Tuve una experiencia en un exorcismo y el hermano oscuro que estaba en la persona, en el paciente, que no quería salir y tuvimos un diálogo como de unos 14, 20 minutos, porque no quería salir y no se dejaba. Me pregunta, porque le pregunto, era novato. Entonces, así como como en las películas, le pregunto, ¿quién eres? ¿Por qué estás en esta persona? Y me da respuestas comunes. Y le dije, voy a pedir a los arcángeles que vengan por ti, porque yo estoy perdiendo el tiempo y tú nada más estás jugando. Y sabes que esto ya no es un juego. Y no me quieres decir quién eres. Y me pregunta, ¿quién eres tú? Y yo, caray, buena pregunta. Si yo estoy preguntando, pues me responde igual, ¿no? Y en 2, 3 segundos pienso y le digo, yo soy el que yo soy. Donde sea, como sea, yo soy el que yo soy. Siempre soy el mismo. Y eso fue cuando teníamos 5 minutos en el que salte de aquí, vete por favor en buena onda. Y desde ahí el diálogo como banal, como cotidiano, empezó un diálogo para mí profundo y me empieza a hacer preguntas y me empieza a dar respuestas. Por eso, ya cuando me di cuenta que llevábamos como unos 15 minutos, dije, este está ganando tiempo, está pidiendo refuerzos. Y le dije, sabes que estás en conciencia, que estamos en conciencia, sobre todo tú, y a lo mejor tú tienes más conciencia que yo y más conocimientos que yo. Sabes que debes de irte.
si no te vas por tu propia decisión, entonces sí pido a los hermanos arcángeles que vengan por ti. Y me dijo, sé que lo puedes hacer y lo has hecho. Y por tus respuestas y por tu tiempo, por tu luz, yo ya me voy. Y se fue, digamos en buena onda. Entonces ahí empecé también el que yo soy el que yo soy, haga lo que haga, esté donde esté. Yo ya ahí empecé a reconocerme, a saber quién soy. Me digan como me digan o me traten como me traten, yo sé quién soy. Y ya desde ahí no he vuelto a tener un diálogo con un hermano oscuro, en parte porque no corresponde. Es lo que me han dicho. Ya es otro nivel de conciencia cuando una, cuando ya sabemos quiénes somos y, y cuando estás en una lucha, no importa quién sea, el otro sabe que no es su lugar y se tiene que ir porque la luz va a triunfar y no hay de otra. Y ya no es un juego. Y ya en la mayoría de pues en todas las sesiones así, simplemente pido, vengan por él, ayúdenme, llévenselo. Ya no hay diálogo, ya no hay plática, ya no hay. Y ya, ¿Qué es lo que tú no haces aunque la gente te lo pida? ¿Qué no está en amarres. opción? En primera, pues ni sé hacerlos. O sea, puedo preguntar el cómo se hacen. No hago amarres aunque me los pidan. Hay muchas señoras que se enojan, pero pues no los hago. No hago dañar a alguien, así como me dicen, separa una pareja, eh, cosas así. No lo hago porque genero karma. Y si ya no quiero el karma que he acumulado, pues acumular más, pues ya no. Entonces, eso es lo que no hago. Les digo, pues si quieres separar a alguien, si quieres, yo te digo cómo puedes retirarlo o separarlo y tú lo haces. Es tu decisión. Y algunas personas ya me dicen si lo hago o no lo hago. O siguen buscando quien lo haga por ella. Claro, yo creo que estamos hablando de algo que es, en este plano sería la ética y en un plano superior la conciencia del ser. Ujú. Y ya que hay gente que no lo crea, no quiere decir que no exista. Pero cuando tenemos esa conciencia de cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, pues existe, esas cosas existen. Entonces, pues actuar desde esos valores, decir, esto no, aunque me paguen, aunque con ello yo voy a obtener X, Y, Z, tener esa conciencia y te, Hace, yo te lo creo, reconozco. yo creo que hace como 10 años me dijo, conocí a una santera y me dijo, yo te ayudo a que te hagas babalao. Yo no sabía exactamente qué es un babalao. Y le dije, y voy a aprender y voy a hacer más cosas y voy a ganar más. Sí, entonces sí. Y me empezaron a decir, no, no. Y ahí voy a Google y pues busco babalao y yo, caray, caray. Sacrificios y todo eso. Y, no, pues yo creo que mejor ya no. Y le digo a la santera que siempre ella no, y se enojó. Y 2 años después conozco a un babalao
porque atendió a una señora que tenía santos y los tiró a la basura y le cayó la maldición porque se deshizo de ellos en una forma equivocada. Y me dijo, ¿qué hago? No sé, yo de santería no sé. Déjame preguntar a una amiga y a esa amiga ya me dijo de su padrino, el Babalau. Y ya le dije, ya le cuento y me dijo, tráemelos. Entonces él atendió esa situación, así lo conocí y él me insistió en, él me dijo, ¿por qué no le entras acá? No, yo creo que ya lo hice en otra vida y pues creo que ya no, ahora ya no. Ándale, si no tienes el dinero suficiente, yo te presto y cuando estés arriba ya me vas pagando. Yo te hago babalao. No, gracias. Cuando lo conocí, creo que él tenía 35 años y me dijo que era el babalao más joven de la comunidad donde él está. Y me dijo, igual, tú puedes ser el segundo babalao más joven. Y pues éntrale y yo te ayudo, yo te presento, yo te llevo, yo te esto, yo te presto, yo te... y luego me pagas. No, gracias. Y se enojó. Eso es lo que no he hecho. Creo que esas cosas tienen un precio y, y no lo vale, no lo vale. Y hablando de eso, hay personas que llegan escépticas y se van transformadas. Algunas de las personas que he atendido que me dicen, no sé qué hago aquí, aquí me trajeron a la fuerza, les digo, yo no te voy a convencer de nada, ni voy a intentar venderte algo. Y no espero que me creas. Yo te digo las cosas que siento, lo que sé, la información que me van dando de ti, si quieres te la digo. Si no me crees, es tu decisión. Te repito, yo no te pido que me creas y no hago algo que a ti no te agrade. Si hay algo que no te gusta, eso no se hace y ya. Te puedes ir cuando quieras, la sesión se acaba cuando tú lo decidas. Y de todas las personas que he atendido así, escépticas, yo creo que el 80% regresa al menos una vez, unas semanas después o hasta meses después. Es que ya fui a otros lados, fui con otras personas y pues me sentí mejor contigo o me dijiste la verdad o sucedió lo que me dijiste. Solamente te digo, yo creo un 20% de las personas siguen en su postura de no te creo, no lo creo y pues no lo creo. Ni ahí. Entonces les digo, yo no te quiero convencer y ya se acabó la sesión y hasta ahí. Bien. Y si hay alguien que al escuchar esta conversación siente el llamado, ¿cómo puede contactarte, Manuel? Por WhatsApp. WhatsApp. ¿Quieres compartir aquí tu número? O si me preguntan, yo se los doy. Lo puedo decir y otra forma de contactar Ujú, es porque lo sienten. Sienten el acercarse, sienten hacer preguntas, sienten algo. ujú. Como cuando te conocí, obviamente no nos conocíamos y te empecé a decir, tú haces esto, tú puedes hacer lo otro, tú haces esto, él, y así. Y tú, ¿cómo sabes? No, eso no, no lo he hecho. A ver, vamos a intentarlo. Porque sentí que podía confiar en ti y de hecho, recuerdo que te dije, no sé en dónde estoy, pero estoy poniendo mi vida en tus manos o mi alma en tus manos, no me acuerdo cómo te dije,
y mis protectores están aquí con los tuyos y dicen que puedo confiar. Y me fui porque recuerdo que me trajeron. Entonces, si no hubiera sentido eso, en primera, cuando empecé a sentir el supuesto masaje, desde ahí hubiera dicho, esto no es para mí y no lo quiero. Aunque digas que lo necesito, no lo quiero. Y me hubiera ido, pero me aguanté. Gracias. Entonces, así como sentí confiar en ti, alguien más puede sentir confiar en mí, como Claro, yo he sentido confiar en alguien más. Y claro. aunque me digan, ve con ella o ve con ese señor, no me late, siento, o sea, no siento nada, o siento no, así. Claro. Ahí está el llamado. Y si yo te reconozco como hermano de camino, como uno de mis alumnos, y reconozco en ti la humildad para pedir ayuda y la valentía para, para hablar de lo que eres, sin ego, sin apariencias y siempre muy, muy directo. Y sí, siempre con esa claridad de que estás al servicio. Así que te lo agradezco de corazón. Y también gracias por esta entrevista, esta conversación que para mí me ha dado luz en muchas cosas y escuchándote también me escucho. Así que muchas gracias. Y Gracias. ya para terminar, sé que no es fácil porque lo he vivido en toda esta vida y yo creo que en las anteriores. No es fácil, a veces es complicado, a veces es muy, muy difícil. En el trayecto se pierden o se van amigos, parejas, familiares o supuestos amigos. Hay soledad, hay aislamiento, hay incomprensión, pero también hay ratos en que encontramos personas con quienes ya hemos estado en otras vidas, en otros momentos, nos reencontramos, nos ayudamos. No, no todo es malo y no todo es bueno. No, es relativo, es Y relativo, apenas es lo que cada quien le corresponde volver a vivir o vivir. claro, y se van así tejiendo los caminos, ¿no? ¿Sí? Sin el apego de tener que estar siempre, pero saber que estás y que estamos en el momento que necesitamos estar. ¿Y qué mensaje le darías al final para a alguien que está despertando su sensibilidad y tiene miedo? Que, que por miedo o con miedo no hace lo que debe hacer, lo que le corresponde. Y que con miedo no es quien es en esencia, es quien le dicen que debe ser. Como a mí me repetían, tú estudiaste psicología educativa, trabaja de psicólogo educativo, dedícate a la psicología educativa. Entonces, sí soy eso, pero también soy más. Entonces, cuando me acepto, cuando me reconozco, me completo. Y ahora soy más completo, ahora soy más yo. Eso es lo que yo les aconsejaría a las personas que están indecisas. Si soy o no soy, o qué hago. Que se conozcan, que se autoconozcan, que se, que se reconozcan, que se acepten y que cada quien a su tiempo vaya avanzando. Claro. Yo agregaría que recordemos que los dones se honran cuando los ponemos al servicio. Todos tenemos dones, clarividencia, clariaudiencia, percepción, etcétera. Y, y por algo nos fueron dados. Y cuando nos ocultamos
nos ocultamos a nosotros mismos. Y cuando los reconocemos en nosotros y los ponemos al servicio, pues creo que ahí se contempla la creación en su máxima expresión, porque más que venir a sanar, creo que venimos a ser felices. Y si lo que hacemos nos hace felices, la misión ya está cumplida. Así es. Bueno, compártenos tu contacto o si quieres compartir alguna red específica para que quede aquí grabada para quienes escuchen esta conversación, por favor. El 5514-811894. Bien. ¿Y te Y en encuentras en Facebook, alguna red? Ok. el Facebook estoy como Paramatma, yo soy Per- Manuel Artur. Va. Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias. Espero que tengas un feliz año y conocer pronto a Ámbar. Sí, de Colima, no sé cuándo. Yo creo que es más fácil que tú vengas. Sí, no te Ya preocupes. tienes Pronto. un ratito y la conoces y la cargas. A ver qué te dice. Sí, espero pronto ver sus ojitos, que deben ser hermosos. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos pronto. Te mando mi reconocimiento y muchos abrazos. Abrazos a Tere. Cuídense mucho. ¿Sale? Cuando estuve en Chiapas, aprendí el Alakesh y la Kem. ¿Qué es? Significa, tú eres yo y yo soy tú. Tú Ya. eres como yo soy como tú. Es un reconocimiento. Ujú. Gracias. 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 Muy bien. Tú también. Bonita noche. Bye. Bye bye.